para traer una bestia de la literatura, una persona bestia, probablemente seguramente, uno de los pilares de la cuentística del siglo XX, quien fue Ernest Hemingway, que supongo que lo habrán escuchado nombrar. Sí. Ernesto Hemingway. Fue en su vida y embajada. El tipo, la persona, hasta que explotó la tecnología de la fotografía, la persona más fotografiada del mundo. Si ustedes ponen en Google fue Ernest Hemingway fotos, es impresionante los decenas, centenares de miles de fotos que aparecen de él, siempre fotos muy lindas y en cuestiones quizá poco literarias, ¿no? Cazando elefantes, pescando peces espada, boxeando, ¿no? Es un tipo que era a la altura de lo que podríamos decir hoy una superestrella. Raro porque se trataba de un escritor, nunca hizo otra cosa que escribir. Pero era un dandy, pero era un dandy también, Hemingway. Es muy incorrecto decirlo en esta época y en esta radio, pero era una especie de prototipo del macho. Claro. Un tipo que se levantaba a las 5 de la mañana a escribía parado porque tenía muchos dolores de espalda, se mandaba unos whisky mientras escribía, paraba en el momento justo para tener algo que hacer al otro día y después se iba a seguir chupando whisky y esto te decía, a amar cuanta mujer se le cruzara en el camino, a pescar tiburones, peces de espada, ir al África a cazar elefantes, venados, leones, lo que se le cruzara, cagarse a piñas con el que se le cruzara, también un tipo, ir a la guerra, sabía que ir a la guerra, pelearse con un toro en España, sabía que pelearse con un toro, o sea, era un tipo así, fuerte, un prototipo de Se está cayendo la baba, creo. No tanto. Estás hablando de que vengo... Pero bueno. ¿Tuvieron algo con Hemingway? Ay, que uno hubiera podido. Junto con... Él es el representante, junto con Francis Scott Fitzgerald y William Faulkner, de lo que es una especie de el triángulo o la trilogía fundacional o fundamental de la narrativa norteamericana del siglo XX. Son los tres pilares en los que reposa todo el edificio de la literatura norteamericana del siglo XX, narrativa. Y tanto Hemingway como Faulkner fueron sumamente influyentes para el desarrollo de la literatura latinoamericana. Es decir, ni Juan Rulfo ni García Márquez, por ser uno más conocido, existirían sin Hemingway y sin Faulkner, pero tampoco los mejores cuentos de Rodolfo Walsh existirían sin Hemingway, porque fue maestro por la técnica aplicada a la escritura, a su escritura, especialmente a la de cuentos. Y es el representante de lo que se llama, él junto con, sobre todo con Francis Scott Fitzgerald, de lo que se llama la generación perdida, ¿no? Esta generación de escritores que desarrolló el fuerte de su actividad literaria en el periodo de entreguerras, ¿no? Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, algunos de ellos participaron en la guerra, otros no. Hemingway fue herido en la guerra, recibió un premio por haber rescatado a un compañero que había sido herido por la explosión de una mina. Lo llevó, él también herido, arrastrándose en los hombros kilómetros hasta que encontró quien lo atendiera. Eran que esta generación de escritores que tenían como una suerte de viaje iniciático a París, ¿no? Iban a París en la década del 20 y vivían en lugares roñosos, se juntaban en la biblioteca Shakespeare and Company, que la que hablé la vez pasada, y se codeaban ahí, digamos, la mejor generación de escritores que existió
probablemente como generación en toda la literatura, porque salieron todos unos super genios de ahí. Gracias. Y mucho de este ambiente intelectual que está muy bien contado se puede ver en la película Medianoche en París, la de Woody Allen, ¿no? Ese personaje que viaja en el tiempo y va a parar al París de la década del 20. Sí, sí. Bueno, Nunca entendí por qué lo ponen a ese actor a hacer eso. Porque te pierde un poco de la historia. Yo sé que es un juego que hace seguramente Woody Allen, ¿no? Pero como Wilson, ¿no? El rubio de Zoolander, ¿no? Como que parece que fuera todo un chiste por momentos y no, ¿no? No, claro, no es serio, si se quiere, la película. Claro, pero tiene vos lo cara ponés... de chiste el tipo, ¿no? La nariz medio chueca. El tipo tiene cara de chiste durante todo el tiempo, o sea... Owen Wilson. Sí. Sí. Pero bueno, en esa película se ve bien este clima de época intelectual. Pero lo que Hemingway tiene a mi juicio, ¿no? Hay una paradoja. Es muy reconocido por quienes no frecuentan tanto la literatura, por sus novelas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas fueron llevadas al cine. Por ahí la más famosa es Adiós a las armas, ¿no? Que es sobre la guerra civil española y demás. Pero la gran maestría de Hemingway, yo les decía hoy, se manifiesta en su labor como cuentista. Es un maestro del cuento y ha hecho escuela. Él es un poco ahí, como si uno quisiera simplificar mucho, hay dos grandes poéticas o dos grandes maneras de hacer cuentos. Una, podríamos decir, la cuentística a la Poe, en el que todos los elementos del cuento apuntan a generar un efecto final sorpresivo en general, ¿no? Todos los elementos del cuento están orientados a generar un efecto de sorpresa en el final del relato. Se trata de una novela, de un cuento policial, un cuento de terror, lo que fuere, pero todo apunta a la construcción de ese efecto. Pero hay otra estética que podríamos llamar la estética de Chekhov, de la que es heredero Hemingway, que no le interesa generar un efecto sorpresivo, nada por el estilo, sino que es una escritura más de ambiente, orientada más hacia situaciones cotidianas, pensando en la psicología de los personajes. Pasado el tiempo, los cuentos del estilo de Poe se gastan muy rápidamente, ¿no? Porque uno lee una vez El gato negro, lo lee 2 veces y ya no tiene nada que aportar el cuento, se gasta en esa lectura. En cambio, los cuentos de Hemingway, los cuentos de Chekhov, Sherwood Anderson, Raymond Carver, Lucía Berlín, pueden ser leídas tantas veces como queramos y siempre tienen algo que decir, porque el sentido final del cuento reposa en la capacidad que tenga el lector de reponer información que no está explícita. A esto, en una entrevista que le hicieron a la revista Paris Review, Ernest Hemingway lo llamó la teoría del iceberg del relato, que también es una teoría que se ha repetido mucho, ¿no? Él usaba la imagen del iceberg para dar cuenta de la labor del cuentista. Cuando vos ves ese cubito flotando en el océano, por ejemplo, o sea, como ese que se chocó el Titanic, en la superficie del mar aparece apenas el 20%, digamos, una masa enorme de hielo, pero bajo la superficie del mar reposa una masa 4, 5, 6, 10 veces mayor. Digamos, y así es como decía Hemingway que había que escribir un cuento. Lo explícito, lo que realmente se decía, era lo superficial. Y el lector tenía la obligación de reponer una información que no es que el lector tenía que inventar, una información que estaba implícita. Digamos, había que tener la capacidad de leer entre líneas, de leer en los gestos, en las actitudes de los personajes, lo que realmente estaba sucediendo. Tenía un estilo fruto de su labor periodística, de frases cortas, oraciones cortitas, que eso es algo que ha sido imitado hasta el hartazgo.
digamos, pensar que por escribir frases cortas uno es Hemingway, ¿no? Frases cortas, un lenguaje muy conciso, casi diríamos pobre, un odio superlativo a la adjetivación. Hemingway usaba 3 o 4 verbos, 3 o 4 adjetivos para describir las situaciones, nunca más. Utilizaba siempre, los cuentos de Hemingway están llenos de conversaciones en apariencia triviales, banales, en las que se desnudan entre líneas los conflictos de los personajes. Siempre usaba los mismos verbos. Si uno lo lee en inglés, porque los traductores al castellano suelen ser bastante infieles al estilo de Hemingway, ¿no? Todo el tiempo hablan los personajes y el verbo que se repite es sei, o sea, dijo. En cambio, los traductores al español suelen, por ese odio a la repetición del verbo, suelen decir dijo, explicó, argumentó, agregó, etcétera, ¿no? Todo ese catálogo de sinónimos. Pero Hemingway no, Hemingway tendía en su escritura a esa suerte de pobreza del lenguaje, a esa simpleza. Todos los finales de sus cuentos son finales abiertos, ni siquiera son finales. O sea, los cuentos arrancan in media res y terminan en cualquier lado. Uno nunca tiene la sensación de que algo se resolvió. El conflicto que se desarrolla en el cuento nunca parece resuelto del todo. Y por otro lado, el narrador siempre es un narrador sumamente objetivo, que no evalúa ninguna de las situaciones en las que se ven inmersos los personajes. Se limita a como una suerte de didascalia teatral. Se dedica simplemente a presentar la situación, a describir mínimamente los movimientos de los personajes y a reproducir sus diálogos. Nunca evalúa ni juzga ninguna de las actitudes de los personajes. Muy bien, Damián Repetto. No sé cuántos minutos vas porque... No tengo idea. Bueno, porque creo que te pasaste de los 10 que teníamos acordado por contrato, pero quería que... Muy bien. Voy 13 minutos, Sí. 3 de los cuales estuve esperando, en la llamada tiene 13 minutos, 3 de los cuales estuve esperando la tanda. No, pero me gustó mucho, sobre todo la parte que te referís indudablemente también a un escritor muy grande como es Arjona, en la parte del verbo, ¿no? verbo Porque no Jesús... sustantivo. Claro, Jesús es verbo, no sustantivo. Escúchame, Dami, te preguntaba el tiempo porque también hay toda una injerencia, ¿no? O impacto de su relación con Cuba en la escritura. Sí, Eso lo inventé yo. No, se ha exagerado el compromiso de Hemingway con la revolución. Él conoció a Fidel en un concurso de pesca de peces espada, tiene su casa, que es un museo en Cuba, pero tuvo una amistad relativa, no es que era un comprometido con la revolución. Digamos, el único compromiso que tuvo Hemingway en su vida fue con el alcohol y con su escritura, y cuando no pudo chupar más ni escribir más se suicidó, 2 de julio de 1961. De hecho, hay un aspecto bastante oscuro para nuestra historia como argentinos, es que Hemingway era un íntimo amigo de Braden, ¿no? Porque Braden era era el representante durante la dictadura de Batista en Cuba. Braden era el representante del gobierno estadounidense en la isla, y era Braden quien lo invitaba a los torneos de pesca. Pero hoy en día en Cuba el torneo de pesca de peces espada más importante se llama el torneo Ernest Hemingway. Claro. No, digamos, tuvo sí un compromiso un poco más fuerte con los republicanos en la guerra civil española, pero no al grado de tomar las armas. Uh-huh. Excelente, Damián, completito como croto con señora, así que te esperamos entonces. Recomiendo, 2 o 3 cuentitos que me parece que son muy gráficos del estilo de Hemingway. Campamento Indio, los asesinos de Killers, y Gata bajo la lluvia, y Cerros o colinas como Elefantes blancos, que es una maravilla en el uso del diálogo. Muy bien, aprobado hoy, ¿eh? Bien. Aprobado, Damián Repetto. Sí.
Le gustó a Muchas Juani, A mí me gustó. Le gustó a Daniel Ubaldegaray, que está del otro lado ya esperando para entrar a este estudio, así que estás aprobado. Salgo de acá y le entro a Hemingway. Muy bien. Lee los cuentos, son una maravilla. Una cosita. Hoy Juani hablaba de Buenavista Social Club y buscando música para ilustrar la columna, hay una canción de un tipo que me parece que no, a mí no me gusta para nada, que es Aute, se llama Hemingway de Lira, pero la encontré cantada por Ibrahim Ferrer y Compay Segundo, así que me parece que todo cierra. Acá hay un mensaje astral de la astróloga Karina Milei o de quién sabe quién. ¡Karina! Gracias, Damián. Esto fue Catálogo de Bestias. De lejos parecen moscas.